Vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Nos quedamos terminamos el 9 y el 10, vamos a seguir el 11. Entonces hemos entendido hoy, hermano, gracias a Jesús, que Pablo experimentaba tremenda tristeza al ver a su pueblo, a sus parientes según la carne, endurecidos. Pero nosotros ampliamos esto, ¿verdad? La tristeza que nosotros también pues tenemos. ¿Qué no te da tristeza ver al mundo embrutecido y enajenado? No es nada más Israel, hermanos, son todos. Pero bueno, en estos 3 capítulos Pablo nos habla muy claramente de que Israel no ha sido desechado. Aunque ellos desecharon al maestro, el maestro no los ha desechado. Increíble. Aunque tú y yo desechamos a Cristo toda la vida, Él no nos ha desechado, al contrario, todavía está esperando a que nos decidamos. Vamos a ver entonces el 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, hermano, en ninguna manera. Y es importante, hermano, que tú tengas una relación correcta con el pueblo de Israel, espiritual, ¿verdad? Espiritual, que tus oraciones siempre, hermano. Te lo digo porque el antisemitismo es una doctrina del diablo, ¿me entiendes? Y entonces, pues de alguna manera todos estamos contaminados de ese antisemitismo, toda la raza humana. Y hermano, pues ahora tú con la presencia del Espíritu Santo en ti, pues no caes en este tipo de doctrinas, ni ningún tipo de doctrina humana. No ha desechado a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham. ¿Y tú de cuál descendencia eres, hermano? Jesucristo. Así es, de la misma de Abraham, pero la descendencia es exacto, celestial, hermano. De la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, como a ti y a mí, hermano, antes de la fundación del mundo. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura del profeta Elías? ¿Cómo invoca a Dios? ¿Cómo hay que invocar a Dios? Está escrito en la palabra que todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo, apártese de iniquidad para que dicha invocación pueda llegar. ¿Cómo se te ocurre que va a llegar tu invocación si estás viviendo en pecado? Confiesa tus pecados y apártate de ellos. Sencillo. Y acepta que Jesús es tu Salvador y muere. A Él, clama a Él. Ok. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? ¿Ves? Elías mismo, hermano, David mismo estaba atacado de este antisemitismo también. De alguna manera, así es. Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Tú ya derribaste tus altares idolátricos, ¿verdad? Sí. Ya tu hijo no está en un altar, ni tu abuelito, ni tu vida, ni tu belleza, ni tu novio. Porque ahí los tienen en el pedestal, en el altar. Oh, hijo mío, dime, ¿qué quieres que haga? ¿Qué necesitas? Soy tu madre. Ídolos, hermano. O el dinero en el gran altar. La carrera universitaria. Así es. Muy bien. Ok, por eso tú ya derribaste estos altares, lo estás derribando todos los días, ¿verdad? Cada día y cada mañana afuera. Muy bien. A tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Elías pensaba que era el único que hablaba la palabra de Dios en la tierra. Y no es cierto, hermano, ciertamente son pocos, pero no es una persona nada más, es una iglesia, es un remanente. Pero ¿qué le dice la divina respuesta cuando él clamó, verdad? Esta es la respuesta que se le dijo del cielo: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esto, hermano, simboliza a la iglesia, el remanente, la iglesia formada del remanente judío y del remanente gentil, que no dobla sus rodillas ante los ídolos. O sea, hermano, pueden venir a ofrecerte un cañonazo de 50 millones de pesos como a Álvaro, y tú, hermano, el temor de Dios te guarda, ¿verdad? Porque el dinero es grande tentación. ¿Cómo, hermano? Tú no doblas tus rodillas ante los Baales, ante los ídolos. Ya no tienes a nadie en un altar. Cristo es
el motivo de tu adoración, hermano. Ok, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Tú y yo somos parte de ese remanente escogido por gracia. Entonces, no te extrañes ver al mundo entero entregado a la idolatría, porque aquí dice que es un remanente, pero que tampoco te da igual. No, pues la Escritura dice que el mundo está perdido. Oye, hermano, pero tú no sabes cuántos de ellos que están perdidos son parte de este remanente por gracia escogido. Entonces, hermano, salgamos a hablar, no callemos, no callemos. Echa fuera ese espíritu de mudez. Así es, ese espíritu también de vergüenza, porque da vergüenza a veces, da miedo, ¿verdad? Y aburre, ¿verdad? Ah, ya, otra vez. Y si por gracia, la salvación es por gracia, ¿verdad, hermano? Aquí no han contado nuestras obras para salvarnos, ni pueden contar. Y si por gracia, ya no es por obras, pero en el entendido que también la fe sin obras está muerta. El sentido es muy claro. La fe, las obras no te pueden salvar. Te salva la fe en Cristo, que es un don de Dios. Luego, a partir de que tú crees en Cristo, esta fe va a producir obras. La primera obra que va a producir es que dejes de hacer tus obras. Una vez que dejas de hacer tus obras o vives en eso, ¿verdad? Vapuleando tu voluntad, pues le estás dando todo el campo al Señor Jesucristo para que haga su bendita voluntad justa y perfecta en ti. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Estar bien a todo momento. Increíble, hermano. Sentirte completo. ¿Soledad? ¿Cuál soledad? Yo siempre y tú también, por la gracia, estamos haciendo la voluntad de mi Padre. Por eso mi Padre no me ha dejado solo. Acuérdate que era lo que era la soledad. ¿A cuántos pecados no nos arrastraba la soledad? Era el demonio más grande, uno de los más grandes, la soledad horrenda. Una bendición grande. ¿Una bendición? ¿En qué sentido? Uno ahí cuando busca a Dios. Bueno, eso ya es cuando Dios te empieza a llamar, pero si no, no. En realidad, en la soledad, yo estoy hablando en otra óptica. La soledad es mortal. Yo no estoy de acuerdo contigo. Si tienes a Cristo y tienes tus espacios de soledad, pues qué bendición tan grande. Pero sin Cristo es mortal, es mortal, es mortal. La soledad es el cáncer del espíritu. Ah, bueno, es una frase, la soledad del cáncer del espíritu. Muy bien, claro que sí, parecido. El cáncer del alma es el pecado. El espíritu no está enfermo, nunca ha estado enfermo, no se puede enfermar, el alma sí. La soledad nos lleva al suicidio. Mira, la soledad lleva al suicidio, a ti no, pero a la fornicación sí te llevó. Ah, ¿no? ¿Todavía crees que amabas mucho a tus novios y que...? Ahí uno no se da cuenta. Ah, no, claro que no te das cuenta. Mira, estás como un ateo que contestó a la cápsula negativamente. Contestó, yo en esa cápsula sostengo y lo sostengo por la gracia de que los ateos en el fondo están enojados con Dios, indignados con Él. Desde luego que esto es en el muy fondo, entonces la mayoría de ellos no se dan cuenta. Y esta persona contestó, ya te lo dije, pues ¿cómo puedo estar enojado con alguien que no existe? Mira, te lo digo porque no nos damos cuenta de que la soledad, hablamos de la soledad. Porque está muy en fondo. Está muy en el fondo, el diablo es huecas sutilezas, que es perfecto en justificaciones y lo arregla todo de tal manera que no nos demos cuenta. Él lo que no quiere es que nos demos cuenta. Sabe que si nos damos cuenta vamos a querer salir corriendo y que hay también quien responde. En la soledad debemos de escuchar el silbo apacible. Esa es la soledad que dice Magali, la del Señor. En la soledad ahí encuentras al silbo apacible en donde se le reveló. Claro. Estoy de acuerdo, pero sin Cristo. Cuando uno está lleno de cosas y te va bárbaro y no sentís. Sí, pero no me va a curar mi soledad. No, pero a menos te de das que en mi cuenta soledad me estás llame sin Dios. Pero estás anestesiadota y piensas Así no. es. Bueno, ok. Bueno, pues ya nos extendimos en este tema de la Estar soledad. sola no significa nada. El caso es que tú ya no estás sola ni solo. No. ¿Ok? Estás acompañado todo el día. Y esto es enorme bendición, hermanito. Su compañero. Ok. Entonces,
Versículo 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia o ya no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Endurecidos es el velo. Tienen el velo, pero ¿quién los endureció? ¿Quién les puso el velo? El mismo Dios. Claro, Dios se los puso. Acaba de decirnos que Él, del que quiere endurecer, lo endurece, y del que quiere tener misericordia. Ahora tú puedes decir, ¿por qué entonces Dios inculpa todavía de pecado? Mas ¿quién eres tú, oh hombre o mujer, para altercar con Dios? También se lo dijo Moisés. También se lo dijo. Ok. Provocaré a celo. Ok, hermano, los demás fueron endurecidos, pero muchos de esos endurecidos, tarde o temprano, reciben el mensaje. Se tienen que endurecer más y más y más, como Faraón, que fue subiendo en un proceso de endurecimiento cada vez mayor, Hasta ser quebrantado. hasta ser quebrantado. En ese caso, ese Faraón no se arrepintió, quedó hundido, ¿me entiendes? Pero hubieron otro tipo de casos como Nabucodonosor, que no fue quebrantado, no fue echado a vivir entre las bestias, le crecieron las uñas, hermano, y luego reconoció, pero lo tuvo que endurecer primero, mucho. El mismo Pablo era un duro. Todos pasamos un proceso de endurecimiento. Así es. Estaba cristiano. Claro que sí, durísimo, hombre. Ahora, el pueblo de Israel como tal, o sea, el pueblo, la nación de Israel, no el remanente que ha escuchado la palabra de Dios en estos 2000 años aproximadamente, desde que fue cegado Israel, pasan a formar parte de la iglesia. Ahora, el pueblo como tal será restaurado en la gran tribulación, después de las 7 edades de la iglesia, punto. Después del arrebatamiento comienza el trato nuevamente de Dios con Israel. No es que lo abandonó, está en un paréntesis, está, ¿me entiendes?, diferido para otra etapa, una etapa que está muy cercana. ¿Sí? Para demostrar su poder y divinidad. Así es, va a endurecer a los israelitas más y más y a las naciones más y más, y en la tribulación es cuando más va a mostrar su poder. Ok, hermano. Ok, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. El velo, hermano, el velo. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto ya había sido profetizado en Isaías 6. Ya lo hemos estudiado hasta la náusea, hermano. Engruesa el corazón de este pueblo para que viendo no vean y escuchando no escuchen, oigan no escuchen. ¿Hasta cuándo? Preguntó Isaías en el 6. ¿Hasta qué? Hasta que se forme su iglesia. Bueno, no lo dice con esas literales palabras, pero es exactamente eso. Hasta que las ciudades queden asoladas y venga la abominación desoladora. ¿Cuándo es la abominación desoladora? En la tribulación, claro. El propósito de endurecer el corazón de ellos es para que no llegara a toda la palabra. Así es. Y ahorita exactamente lo va a hablar en el 11. Israel fue cegado, es lo que está diciendo la hermana, para que los gentiles, el remanente gentil, puedan ser vivificados, puedan entrar ahorita. Y luego ya vuelve Dios con Israel, pero mientras tanto ya formó su novia, con la que se desposará. Ok. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y eso velo va a continuar hasta la gran tribulación, pero no en los escogidos. Por eso habla a los judíos, a todos. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean a quién, al Mesías, claro, hermano, y agóbiales la espalda para siempre. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? No, ¿verdad, hermano? Van a ser restaurados. En ninguna manera, pero acá está lo que decía la hermana: por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Si Israel no transgrede, no desecha al Mesías, no hay salvación para los gentiles. Propósito perfecto. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿De quién tienen celos? De la iglesia, porque la iglesia habla del Mesías de Israel y además ven obras en nosotros y ven además que conocemos por la gracia
verdaderamente el Antiguo Testamento lo entendemos cuando ellos lo conocen, pero no lo entienden. Tienen un velo. Bueno, el nuevo, el viejo no lo niegan, pero cuando lo leen no lo entienden. Gracias a Jesús. Sí, es para todos, hermano. Te la regalaron para que la regales a otros. Gracias a Jesús. Y las escuelas rabínicas Gracias. que se la pasan estudiando todo el tiempo, no son capaces de ablandarse. No, porque la ley produce ira. No puede, la ley no puede ablandarte, al contrario, es la forma de endurecerlos. Gracias. Ok, hermano. Ahora dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿ves, hermano? La riqueza del mundo es Cristo, ¿verdad? Y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuándo? En la gran tribulación, no antes. El pueblo de Israel no podrá reconocer al Mesías hasta que suceda la gran tribulación. Muy bien, hermano. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Tú también, ¿verdad, hermano? Honras al Señor en los ministerios que Él te da. Pero por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, al remanente. ¿Ves? No dice a todos, dice a algunos, porque es imposible que Israel ahorita reconozca al Mesías. Pero ciertos y ciertas, sí. Igual es imposible que todos los gentiles reconozcan al Mesías, pero el remanente, ciertos, eso sí, ok. Porque si su exclusión es momentánea, ¿verdad? Ok, es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Ves? Te dio vida de entre los muertos. Israel también va a ser vivificado como pueblo. Van a tener a su Mesías esperado, hermano. Si las primicias son santas, en este caso las primicias serían Israel, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los edificadores primero? Ellos. También lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, ¿verdad? No hay diferencia entre judíos y griegos, somos nosotros. Pero aquí hay una medida de prevención que el Espíritu Santo hace que Pablo escriba para que los gentiles no vayan a ensoberbecerse y a creer que los judíos mataron a Cristo y ya fueron desechados y todas estas historias que no tienen ningún fundamento bíblico. Israel no ha sido desechado, va a ser plenamente restaurado, ¿me entiendes? Desde luego que también no todo Israel, sino los escogidos, ¿verdad? No todos los que se dicen ser judíos son judíos, ni todos los que se dicen ser cristianos son cristianos. Ok, hermano. Aunque ellos mismos afirman que siguen siendo Ellos mismos dicen, así es, así es, así es. Dice el 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, nosotros, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahí está, hermano, nosotros somos pámpanos, sarmientos. Así es, apartados de no podemos, la raíz es Él. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Podría ser el argumento, ¿verdad? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Nosotros, amén, hermano, solo por la fe. Y la fe es un don. ¿Dónde estudiaste tú a tener fe? ¿A qué escuela fuiste? Universidad de la Fe. ¿Quién te enseña, hermano, esa materia en la escuela? Y aunque le enseñaran, es vano. Es vano porque de nosotros no es la fe. No, hermano, es un don de Dios, del autor y consumador de la fe. Así es, así es. Fe es revelación. Amén. Fe es revelación. Grábate eso. Ok, hermano. No te ensoberbezcas en ningún momento, ¿verdad? Pero viene el soberbio y ¿qué hacemos? En el nombre de Jesús, muera. Tú estás siempre con la mente de Cristo, ¿verdad? Recordando que no mereces nada, que estás viva de milagro, que te sacó Dios, hermano, del muladar. Entonces no hay manera de... Ok, hermano. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, ¿ves? La misericordia y la justicia, ¿verdad?
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Por qué cayeron? Simplemente por incrédulos. Simplemente, no fue falta de sabiduría, falta de... No. Simplemente, hermano. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, si permanecemos pegados a Cristo, amándonos unos a otros, congregándonos, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces podemos ser cortados, ¿verdad? ¿De dónde sacan que el que es salvo ya está salvo? No, el que cree nomás en Cristo ya está salvo. Así es, hermano, mentiras diabólicas. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Ahí está, esto sucede hoy en día, ¿verdad? Pero en casos específicos, particulares, no a nivel nacional, no. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo ¿quién es? Cristo, así es, hermano. ¿Cuánto más estos que son ramas naturales, pero no son mejores ni especiales los judíos, ¿verdad, hermano? Así, eso no infiere esto. Serán injertados en su propio libro. que eso infiere. Ok, pues justamente del 25 al 30, sí, parecería que eso infiere, y también hay otras secciones en Romanos de qué ventaja tiene el judío, pues mucho, en muchas maneras, pero hay que conocer toda la teología de Pablo para entender cómo él, hermano, ni es misógino, ni es prefiere a los judíos, no, hermano. No hace excepción de personas, ¿Eh? Es como que en este momento el pueblo judío está, bueno, con el velo de un día. Así es, y además pero la salvación viene de los judíos, era importantísimo y lo sigue siendo, puesto que es el pueblo más odiado del planeta en toda la historia de la humanidad, no hay otro, ¿verdad? Pues que hayan estos 3 capítulos, Romanos 9, 10 y 11, porque en verdad es donde más habla de la situación de Israel en este tiempo y la relación que tiene con la iglesia, que es muy íntima, aunque ellos no lo sepan. Tú necesitas saber, porque de repente va a estar la gran tribulación y tienes que saber que esta gran tribulación es el último llamamiento que Dios hace a Israel y a las naciones gentiles. Punto. Se acabó, no hay más, se acabó el tiempo. Se acabó el cuarto reino, Roma. ¿Cuál sigue? El reino del Mesías. Lo habló Daniel en el 2 y en el 7, ¿o no? Sí, pero esta iglesia de Roma, Marcela, estaba llena de judíos que habitaban en Roma, hermana, buen día. Jesús sabe. Habitaban en Roma muchos judíos. Los judíos estaban esparcidos en todo el imperio romano. ¿Cuánto más en la capital del imperio, en Roma? Por eso me parece que Todos es muy quieren ir a la importante capital, ¿verdad? Así es, a la capirucha. Gracias a Jesús por esta libertad. No, mira, se ríen en medio del culto. Gracias, Jesús, porque nos reímos. No son serios, míralos, andan vestidos así, en shorts, predican. Gracias a Jesús, hermano. Es un culto en espíritu y en verdad, nada más, sí que lo es, pero no un culto. Sí, no, así es, no es religiosismo. Ok, estamos en Romanos 10 por terminar, 11, sí, 25, gracias José. Entonces, después de que nos dice el apóstol cuál es la situación de Israel, que no ha sido desechado, que todo esto ha sido para que en este tiempo Dios se pueda, a través de las 7 edades de la iglesia, formar una novia del remanente judío y gentil, y que después de esto restauraría a Israel, ¿verdad? Eso en la gran tribulación. Bueno, pues aquí es lo que nos dice Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esto es tremendo, ¿verdad, Pedro? Lo hemos estudiado. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Acá está. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque no todo Israel ha sido cegado. No todo. He reservado 7,000. O sea, hay un remanente judío que pasa a formar parte de la iglesia. Ha acontecido endurecimiento en parte. Este endurecimiento es el velo que tienen, que les impide ver a Yeshua el Mesías. Ok, endurecimiento en parte. Ahora dice, hasta que haya entrado, hay un adverbio de tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, la formación de la iglesia. ¿Me entiendes? Bueno, hoy es la séptima edad. Lo creemos porque las características que Apocalipsis da de la séptima edad es exactamente lo que vemos, una iglesia tibia y una iglesia que se cree rica y
poderosa cuando en realidad es desventurada y miserable, ¿verdad? Pero ahí está el consejo, ahí está la puerta, Él tocando, y si tú le abres, pues Él entra a ti, Él va a derramar su Espíritu Santo en ti y tendréis comunión con Él todo el tiempo, algo increíble. Y comunión con los hermanos y las hermanas de Cristo. ¿Con las tinieblas puedes tener comunión? No, hermano. Y si todavía tienes comunión, es que no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo repudia esto, aborrece lo que antes tú y yo nos fascinaba. Ay, la fornicación, el banquete, el soufflé. Ya esto es abominable para nosotros, pero a la criatura vieja sí que le sigue gustando esto. Por eso, pero el Espíritu Santo es más fuerte, bueno, pues es todopoderoso. Venció. De hecho, la palabra dice: lo que es sublime para el mundo, para Dios, Cristo es Abominación, así es. Pero la vieja criatura está dentro de mí, no lo olvido. No, ni debemos olvidarlo. Gracias por el temor. Entonces es muy importante. A Israel le ha acontecido endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque no es a todo Israel. Ahí está, tú naciste judía, tú también, tú gentil, pero aquí ya no hay judío ni griego, mano. Se acabó esto. No, yo ya no soy judío, yo soy de Cristo, hermano. Se acabó eso del judaísmo. Así es. Y se acabó, así es. Que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que se termine de formar la novia, que entre el último miembro de la novia, de la iglesia, la que no pasa la gran tribulación, la que es guardada de esa hora, es levantada. ¿Para qué, hermano? Ir a las bodas del Cordero. Y después de las bodas del Cordero, aquí venimos a reinar con Cristo 1000 años, y a Israel y a todas las naciones que reconozcan al Mesías. En ese tiempo ya no va a haber diferentes, hermano, todos van a adorar al Mesías, va a haber una unidad, hermano, tremenda en la tierra. Completa, pues. No va a haber instituciones, no va a haber ONU, no va a haber FAO, no va a haber tonterías, hermano. Partidos políticos, no va a haber nada de eso. ¿De árbol del bien y del mal? No. Satanás durante ese tiempo será encadenado. Será encadenado. Y ya también hoy estás encadenando, ¿verdad?, el pecado. Sí. Ok, hermano. ¿Sí? Los chinos son conservados, son considerados gentiles o... Sí, todo lo que no es judíos son naciones gentiles para la Biblia, todos, así es. Pero los cristianos no, los cristianos en la Biblia no son contados por gentiles. Lo que pasa es que los cristianos propiamente pues nacieron, hermano, en Pentecostés, dice ahí en Hechos, y nos empezaron a llamar cristianos. Antes no había eso. El católico, ¿cuándo nació? 3 siglos después empezaron a nombrarse, pero ellos dicen que, hermano, que llevan más de 2000 años, que su papa fue Pedro, el primer papa. Bueno, hermano, nunca había Cristo que le digan a alguien, bueno, y tengan un papa, y tengan arzobispos, y tengan cardenales. No, hermano, esa es la iglesia apóstata, nicolaíta, balamista y jezabelita. Ok. No, humana, del diablo. Sí, del diablo, así es. Sí, claro. Es que sí, lo usa. Así es. Sí, no. Ok, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, y luego, fíjate, luego, ya en la tribulación, todo Israel será salvo. Todo aquel que esté escrito en el libro de la vida. No vayan a pensar que todos los judíos, por estar circuncidados, ya eres judío. No, manito. Los que están elegidos, Dios sabe. Hay judíos falsos, Apocalipsis nos los dice. Son judíos sionistas, que les importa muy poco la Torá, la Biblia. Ellos lo que quieren es la tierra nada más. Les da igual si es allá. Tú sabes, el movimiento sionista, pues lo encabezó Teodoro Herzl. Este tipo, hermano, le valía gorro, le daba igual si fundar la tierra en donde la Biblia decía, o en Argentina. De hecho, se postuló una gran parte de la Pampa como posibilidad para fundar ahí el Estado de Israel. También se propuso fundar el Estado de Israel en Uganda. ¿Por qué? Porque ahí había tierras, ¿verdad?
Los Rothschild, los Montefiore, los hermanos, Esmeraldas y oro. y al final, por obra y gracia, ¿por qué? Porque si Israel no está en donde dice la Biblia, estamos perdidos. Israel tiene que estar en donde le dijo a Abraham, porque le dijo, mira, vendrás a esta tierra hasta estos límites de aquí y acá. Esos judíos sionistas no son verdaderos judíos, definitivamente. Son defensores del territorio judío. No hay sangre judía. Esto es un absurdo. Hay sangre judía, sangre maometana, sangre budista. No, toda es una misma sangre. La sangre no cambia. Aquí lo que hace el cambio es, ¿tienes o no el Espíritu Santo? Eso es todo. ¿Tienes o no? Porque si no, no son de Cristo, dice Pablo. Y los que no tienen el Espíritu no son de Cristo. Y por ahí andan millones diciendo que son de Cristo. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está esa paz? ¿Dónde está esa paciencia? ¿Dónde está ese temor? No vemos, bueno. ¿Dónde está servir a los demás? ¿Dónde está servir a los demás? ¿Dónde está tantas cosas que son frutos dignos del arrepentimiento, de un alma arrepentida? Ok. Entonces, haya entrado la plenitud, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Pablo no hace más que citar una profecía, ahí en Isaías 59, vendrá de Sión el libertador, es Cristo, la segunda venida, pero para ti ya vino, ¿verdad? Ya te liberó, hermano, de tus culpas, de la cárcel del pecado, del miedo al diablo, del miedo a la muerte, ok, del miedo a los demás, muy bien. Porque tengo temor en Cristo. Porque estás en temor a Cristo, tus miedos se van afuera. Así es, así es. Que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cuál es la impiedad, hermano? El pecado, hermano, eso es todo. El pecado nos hace ser impíos, duros. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Bueno, pero para ti ya los quitó, ¿verdad? Muy bien, hermano. Y así que en cuanto al Evangelio, dice Pablo, son enemigos por causa de vosotros. O sea, para ellos nosotros somos enemigos, pero para nosotros ellos no son nuestros enemigos, pero para ellos nosotros sí. ¿Por qué? Porque les decimos, mira, este es el Mesías que rechazaron. Por eso, hermano, no nos quieren. Los judíos no pueden querer a los cristianos verdaderamente hasta que se les caiga el velo. Además, hermano, perdón, el cristiano sí tiene bien claro que nuestra lucha no es carne con carne. Y ellos no. Y ellos no lo saben. Ellos no, para ellos sus enemigos son humanos, naciones. Así es. Ok, dice, así que en cuanto al Evangelio, porque tú profesas el Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. El punto es este, ellos no te quieren, tú sí los quieres, punto. Así es, porque de ellos son el pacto, la promulgación, el culto, todo, lo leímos ahorita. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ves? Irrevocable, hermano. Tanto de Israel como de la iglesia. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, ¿te acuerdas? Como no, hermano, rebeldes. Y así es, discutidores, murmuradores, así es, pero ahora habéis alcanzado misericordia por medio de Cristo, pero por la desobediencia de ellos, ¿verdad? Gracias a Jesús, hermano. Sí, hermano, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, la cual misericordia es Cristo, el perdón de pecados, la vida nueva, ellos también alcancen misericordia. Como pueblo en la gran tribulación, hoy en día individualmente, pero para pasar a formar parte de la iglesia, de la novia escogida. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, ¿verdad? Por cuanto todos pecamos. Para tener misericordia de todos o de todos los que Él quiere. Así es. Tendré misericordia del que yo quiera, así es. Oh, profundidad de las riquezas, las que no debemos discutir, ¿verdad? Ven a más qué oración hace Pablo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? No, pero acuérdate que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿ok? ¿O quién fue su consejero? No, nadie, Él es nuestro consejero. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido?
Jesús te ama. Amén. Pues entonces quédese. Bueno, vamos a agradecer, hermano, lo mucho, en verdad que hay que agradecer. Cada vez la revelación de nuestro Maestro está creciendo en nosotros por medio de la diaria disciplina, la obediencia. Todos aquí más o menos perciben, yo sé que no todos, pero perciben crecimiento, ¿verdad? Sí. No, si no, no estaríamos aquí. No, yo no vendría más. Si no, ni estaría yo con Cristo. No estaríamos en Jesús. No. Entonces, bueno, en la medida de la fe que cada uno tiene y va creciendo esta fe por medio de estas pruebas. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Espíritu Santo, gracias por permitir y promover y fomentar esta oración en espíritu y en verdad, Señor. Porque no venimos, Señor, a presentarnos, Señor, con obras buenas, Señor, sino todo lo contrario, Señor. Conscientes por tu revelación de que en nosotros no es posible hacer obras buenas, Señor, que nosotros hemos estado toda la vida hasta que llegamos a ti pensando erróneamente, creyendo, suponiendo que éramos buenos, justos y santos, Señor, y bendito Dios Todopoderoso, Yeshua Adonai, gracias por habernos abierto los ojos, Señor, y permitirnos ver la realidad que es la verdad, Señor, pero la verdad no es solamente que somos miserables pecadores, Señor, y que estamos vendidos a la maldad, la verdad ahí no acaba, Señor, esa es la media verdad. La verdad entera es que tú amaste, Señor, a estos miserables y a estas miserables, y tú perdonaste pecado, Señor, el pecado, y tú venciste al pecado, Señor. Y no solamente esto, Maestro, no solamente has hecho esto, tu amor, Señor, es maravilloso, Señor. Ahora somos coherederos y coherederas contigo, Maestro, de bienes eternos y sempiternos, Maestro, que hoy no somos capaces de ponderar correctamente debido a nuestra miseria, Señor. Pero gracias por permitirnos creer en ti, gracias por permitirnos obedecerte, gracias por permitirnos, Señor, adorarte, porque, Señor, la libertad que tú das, la paz que tú das, Señor, y todo el fruto de tu Espíritu Santo que está en nosotros y que está creciendo, Señor, pues sencillamente no hay palabras suficientes, Maestro, ni vida suficiente para agradecer lo que has hecho con nosotros y nosotras. Yeshua, gracias por este día y por habernos convocado en este lugar. Queremos seguir aprendiendo de tu palabra, pero, Señor, la finalidad de todo esto es que, Señor, tu nombre sea glorificado. No queremos conocer más tu doctrina para vanagloriarnos nosotros, Señor, o enseñorearnos de los demás. No, Señor. Queremos servirte, queremos, Señor, honrarte, y no podemos sin tu ayuda, Maestro. Sin ti estamos perdidos y perdidas. Sin ti es verdad que estamos, Señor, atorados, más que atorados, Señor, estancados, más que estancados, Señor, aprisionados, Señor, por el pecado que no nos deja. Es muy fuerte el pecado, Señor. El pecado es muy poderoso. El diablo es muy poderoso, Señor. Nadie lo puede vencer más que aquel bendito sea tu nombre que ya lo venció, Señor. Porque tú venciste, Señor. Nosotros también hemos vencido. Porque todo aquel que cree en ti, Jesús, ha vencido al mundo, ha vencido a la carne y heredará todas las cosas contigo, Señor. Por eso ayúdanos a seguir hasta el final. No sabemos cuándo sea el final. Ayúdanos a gozarnos, Señor, delante de tu presencia, pues nos has dicho hoy en Eclesiastés que, Señor, pues nuestras obras, que ya no son nuestras obras, sino tus obras en nosotros, son más que aceptas delante de tu presencia. Ayúdanos a gozarnos, Señor, y ayuda a los hermanos y a las hermanas que tengan intimidad contigo, que te hablen, Señor, que te busquen como si buscaran a un amigo, como si buscaran, Señor, a cualquiera, Señor, que ahora te busquen a ti y que entiendan y comprendan que vana es la ayuda humana y la confianza humana, Señor, que solo tú das completa seguridad al alma, al pensamiento, al corazón, al cuerpo, Señor. En ti estamos completos, Jesús. Gracias por todo, Yeshua. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos sigas pastoreando, Señor, y nos sigas ayudando a vivir, Señor, en esta santidad que tú quieres que vivamos, Señor, apartándonos de la iniquidad que mora en nosotros. Gracias, Padre. Pedimos por toda tu iglesia en el nombre de Yeshua Adonai, el Mesías de Israel. Pedimos también por tu pueblo, Señor, para que, Señor, en este tiempo el remanente pueda oír tu mensaje, Señor, y pueda pasar a formar parte de tu novia, Señor, con la que te has de desposar. Gracias por esta fe, en tu nombre, Yeshua, por tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermano.